Trump va con todo. Impondrá un 25% de arancel a quienes compren petróleo venezolano. Cacería de brujas. Tras la llegada de 199 migrantes a Venezuela, el gobierno acusa a Estados Unidos y a María Corina Machado de manipularlos, mientras algunos sostienen que la crisis migratoria podría abrir la puerta a acuerdos entre ambos países. Apagones a la vista. La administración de Maduro culpa al clima y reduce el consumo eléctrico. Hola amigos de Impacto Venezuela, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 24 de marzo. Soy Yasmín Velasco y a esta hora les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Estados Unidos eleva la presión contra Venezuela. El presidente Donald Trump anunció un arancel del 25% a cualquier país que compre petróleo o gas venezolano, asegurando que la medida responde a razones de seguridad nacional. La decisión, que entrará en vigor en abril, podría alterar el comercio global de crudo, impactar a naciones que dependen del petróleo venezolano y aumentar la tensión diplomática entre Washington y Caracas. Génesis Pérez con el reporte. El presidente republicano Donald Trump anunció la implementación de un nuevo arancel del 25% a cualquier país que adquiera petróleo o gas de Venezuela. La medida entrará en vigencia este próximo 2 de abril, marcando un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre Washington y Caracas. Esto además podría dejar repercusiones en el comercio del crudo a nivel global. Trump justifica la medida con argumentos de seguridad nacional, asegurando que Venezuela ha enviado a Estados Unidos delincuentes de alto rango. También acusa al gobierno de Nicolás Maduro de hostilidad hacia los valores estadounidenses y de falta de cooperación en materia migratoria. Entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como Organización Terrorista Extranjera. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. Es una gran tarea. Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos. El nuevo arancel secundario afecta directamente a los principales compradores de petróleo venezolano, entre ellos China e India. Venezuela, cuyo sector petrolero ha sido golpeado, ha aumentado sus exportaciones en los últimos años gracias a la cooperación con Irán y los acuerdos de canje. Sin embargo, la medida de Trump podría frenar este crecimiento. Desde el punto de vista político, la medida refuerza la estrategia de Trump de endurecer la postura contra el gobierno de Maduro, en contraste con los intentos de la administración pasada del expresidente Joe Biden por establecer negociaciones. Salvo que en la administración Trump prevalezcan otras voces, las voces de algunos miembros del Partido Republicano que ciertamente conocen la situación de Venezuela muy bien y que han sido incluso activos en la causa por la libertad de Venezuela. Pero eso es realmente una incógnita. Analistas advierten que esta medida podría generar represalias comerciales y afectar las relaciones de Estados Unidos con países aliados que dependen del crudo venezolano. Además, China y otros compradores podrían optar por mecanismos de comercio alternativos para eludir el arancel, reduciendo su efectividad. Entablar una mesa de negociación entre el gobierno madurista, Estados Unidos y la oposición venezolana para establecer una ruta clara de la transición hacia la democracia es la vía más factible para superar la compleja emergencia migratoria que atraviesa actualmente Venezuela. Así lo considera el analista internacional Anderson Sequera tras las recientes acusaciones entre funcionarios del chavismo y dirigentes opositores, responsabilizándose mutuamente por el padecimiento de los migrantes venezolanos. Los detalles se los tiene Stephanie García. El analista internacional Anderson Sequera asegura que mantener las acusaciones entre la oposición y el oficialismo de buscar culpables por la crisis migratoria que atraviesa Venezuela no llevará a nada. A su juicio, la solución más rápida es que se establezca una negociación entre ambos sectores en el que Estados Unidos funja como mediador con el objetivo de fijar una ruta clara de la transición a la democracia. El secretario de Estado Marco Rubio sí va a poner sobre la mesa el hecho de cómo hacemos valer los resultados del 28 de julio y cómo se inicia una transición a la democracia en Venezuela. Entonces, yo veo probable
que en los próximos meses se inicie una negociación directa entre los Estados Unidos y Nicolás Maduro y que en algún momento esta negociación involucre a la oposición venezolana y en esa negociación, en esa mesa de negociación se discutan los términos para una salida del chavismo y para una posterior transición a la democracia en Venezuela. Para Sequera, la administración chavista utiliza a los migrantes como ficha de propaganda. A su juicio, la implementación de malas políticas públicas por parte del gobierno de Nicolás Maduro fue lo que generó la emergencia migratoria que existe actualmente. La crisis económica, política, social generada por Nicolás Maduro, la emergencia humanitaria compleja, es sin lugar a dudas el origen de la crisis migratoria venezolana, que hizo que millones de venezolanos tuviesen que salir del país buscando comida, buscando oportunidades, buscando el trabajo que se le negó en Venezuela. Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, acusó a la líder opositora María Corina Machado de diseñar un plan para usar a migrantes venezolanos como canje político con el gobierno de Donald Trump y criticó a la administración salvadoreña por presuntamente ser el primer país en convertirse en un campo de concentración en el siglo XXI. Detrás de esta cruzada contra los venezolanos hay un clan, hay un grupo político de María Corina Machado y de Leopoldo López, que asesoran directamente a Nayib Bukele. Hay 10 venezolanos que son claves y que tienen responsabilidades ministeriales, son como los ministros detrás de los ministerios de Nayib Bukele. Miguel Zaval es el segundo al mando encargado de logística, venezolano. Miguel Arévalo está en salud. Tomás Hernández en economía. Mientras que el dirigente opositor en el exilio, Julio Borges, a través de su cuenta en X, reprochó la narrativa del madurismo sobre la migración venezolana en Estados Unidos y lo que está pasando con los deportados desde ese país enviados a El Salvador. Stephanie García, Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Estados Unidos no descarta enviar más migrantes a El Salvador, según Marco Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por recibir a un grupo de migrantes calificados como miembros del Tren de Aragua por la administración de Donald Trump. Rubio, en un audio difundido por la embajada estadounidense en Venezuela, destacó el compromiso de Trump con la seguridad de América y sugirió continuar con dichas acciones. Asimismo, el secretario de Estado destacó que Bukele está cobrando a Estados Unidos una tarifa relativamente baja por el encarcelamiento de estos individuos. Estados Unidos anuncia la extradición a Chile de 3 miembros del Tren de Aragua, incluyendo a sospechoso del asesinato de Ronald Ojeda. Estados Unidos anunció la extradición a Chile de Adrián Rafael Gámez Finol, Miguel Oyola Jiménez y Edgar Javier Benítez Rubio, 3 venezolanos presuntamente miembros del Tren de Aragua buscados por delitos violentos, incluyendo secuestro y homicidio. Gámez Finol, alias El Turco, es señalado por las autoridades chilenas como autor intelectual del homicidio del exteniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile el 21 de febrero de 2024. La extradición se da en medio de la controversia por la invocación de una ley de 1798 por parte de Estados Unidos para expulsar a foráneos sin juicio previo, bajo el argumento de ser enemigos extranjeros. Iberia aumentará vuelos en América Latina y Caracas contará con 5 frecuencias semanales. Iberia anuncia un aumento histórico en sus vuelos de largo radio a Latinoamérica para la temporada de invierno 2025-2026, con 355 frecuencias semanales y 2.4 millones de asientos disponibles. La compañía destacó el incremento de 5 vuelos semanales hacia Venezuela. Chile, Perú y República Dominicana experimentarán los mayores aumentos. El resto de las rutas a Latinoamérica se mantienen con la misma frecuencia que el invierno anterior. Iberia busca afianzarse como la aerolínea líder entre Europa y Latinoamérica, ofreciendo un programa de vuelos estable y consistente.
En un comunicado publicado este fin de semana, la administración de Nicolás Maduro indicó que comenzará a tomar medidas en el sector público para bajar la demanda de electricidad por el cambio climático. Algunos embalses de las presas hidroeléctricas se encuentran en niveles críticos. Fernando Tineo nos tiene la información. Aunque la inestabilidad del sistema eléctrico venezolano queda en evidencia a diario, han ocurrido episodios que han llevado a decretar la crisis eléctrica en el país. Así ocurrió en 2009, 2019 y ahora, según el propio gobierno, en 2025, comenzando en los estados andinos. Según expertos consultados, en el país hay al menos 34.000 megavatios instalados. Sin embargo, se podría estar produciendo menos de la mitad de esa energía, siendo las plantas termoeléctricas las que menos producen. Las presas de los Andes, Santo Domingo, Planta Páez, de manera que la administración del agua allí la están gerenciando por vía compulsiva. Descargan el agua del pequeño embalse y hasta que no haya nuevas lluvias no habrá más potencia eléctrica. El caso, añádase que Andes está en el extremo del sistema interconectado nacional. Valga decir, es el más frágil de todos, el menos asistido. Poleo aseguró que el problema es estructural, es decir, si no hay producción de combustibles fósiles, las termoeléctricas no pueden funcionar. La demanda debía ser complementada por termoeléctricas, pero no lo está por las razones que antes anotamos. Lo que está ocurriendo no tiene, a mi juicio, una explicación diferente a lo que ha sido en el pasado. Las termoeléctricas, a su vez, no generan electricidad porque no tienen combustibles. Lo comentábamos antes, diésel, fuel oil y gas. El ingeniero Víctor Poleo afirmó que actualmente, al no haber demanda de electricidad en las empresas básicas de Guayana, en Guri hay aproximadamente 3.000 megavatios ociosos, pero que no se pueden llevar al centro y occidente del país. Según el ingeniero Víctor Poleo, hay que tomar en cuenta tres aspectos fundamentales en esta nueva crisis eléctrica que se presenta en Venezuela. La primera de ellas es la falta de inversión en las plantas termoeléctricas. La segunda es que no se han creado nuevas redes de transmisión de alta tensión que van desde Guri hacia el centro del país. Y la tercera es la mala administración de los diferentes embalses de las presas hidroeléctricas. Desde Caracas, Fernando Tineo para Impacto Venezuela. El Papa Francisco, aún débil, regresó este domingo al Vaticano tras más de 5 semanas hospitalizado por una neumonía bilateral, no sin antes saludar y agradecer a sus fieles reunidos ante el Hospital Gemelli de Roma. El Papa Francisco regresó al Vaticano el domingo tras más de 5 semanas hospitalizado por una neumonía bilateral, no sin antes saludar y agradecer a los fieles reunidos ante el Hospital Gemelli de Roma. Gracias a todos, dijo el pontífice de 88 años, que estuvo en el balcón durante 2 minutos y fue dado de alta de inmediato. Poco después llegó al Vaticano tras saludar cuando partía del hospital desde la ventana cerrada del automóvil mientras pasaba junto a los periodistas. En su oración dominical del Ángelus, el Papa escribió estar entristecido por la reanudación del intenso bombardeo israelí de la Franja de Gaza y exigió su fin inmediato. Francisco no preside la oración del Ángelus desde el 9 de febrero. Su equipo médico anunció el sábado su alta del Hospital Gemelli de Roma, pero detalló que deberá cumplir una larga convalecencia de al menos 2 meses. Los médicos agregaron que durante el periodo de convalecencia no podrá mantener sus citas diarias habituales. Jorge Bergoglio permaneció varias semanas con asistencia respiratoria. Para recuperar el uso de la voz, deberá seguir sus sesiones de rehabilitación. Francisco, que perdió parte de un pulmón cuando era joven, sufrió varias infecciones respiratorias a lo largo de los años.
La enfermedad del Papa y su larga hospitalización han suscitado dudas sobre quién podría dirigir el apretado programa de actos religiosos previos a la Semana Santa, el momento más sagrado del calendario cristiano. El Vaticano declaró el miércoles que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida a las 1.036 medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela, de las cuales entre el 70 y 80% son personales contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Pero ¿a quiénes crees que afectan más las sanciones? Los leemos. Estaban pidiéndolas, ya gritaban por ellas y no son suficientes. Afecta al pueblo porque así lo hace ver el gobierno. Las sanciones que colocó Estados Unidos y otros países solo afectaron a los más pobres en Venezuela. Sanciones, esto da risa. Para eso es que sirven, para dar risa, para seguir con el cuento. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.